días, bendiciones para tu vida y para la vida de cada uno de nuestros familiares. Amén. Hoy es un día nuevo que el Señor nos ha regalado. Hoy es una misericordia nueva en ti y en mí. Amén. Hoy declaro que la gloria de Dios está sobre ti y sobre cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Hoy miércoles 10 de junio del 2020, quiero que me acompañes al libro de Santiago. Santiago, vamos a leer el capítulo 1 del libro de Santiago, el versículo 12, del capítulo 1, el versículo 12. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Dice que bienaventurado quiere decir doblemente gozoso, dichoso, lleno de gozo, ese ser humano que vence la tentación. Amén. Pero dice que el varón, porque no nos habla también de la mujer. En este momento, cuando fue escrito esta palabra, y es todavía hasta este tiempo en el Oriente, sabemos que es una sociedad machista, y más en ese tiempo se vivía esa sociedad machista. Entonces el apóstol habla sobre el varón, porque los hombres eran los que se inclinaban más a la tentación. Amén. La mujer estaba dirigida a las cuestiones de su casa. La mujer no tiene ni voz ni voto en ese tiempo. Amén. Ahora que han ido cambiando un poco las cosas, ellas pueden llegar a hablar, a decir, a votar. Pero en ese tiempo no era algo de que ellas no iban a ser tentadas. Por eso es que el apóstol habla sobre el varón. Amén. Pero en este tiempo podemos decir que tanto el hombre como la mujer pueden llegar a ser tentados. Amén. Pero ¿qué es la tentación? Dice la palabra de Dios: impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Amén. Impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Esas cosas que te atraen a ti, pero que no te convienen si llegas a caer en ella. Amén. La tentación como tal no es pecado. Satanás nos quiere condenar a nosotros los cristianos porque tenemos mucha tentación, pero en realidad la tentación como tal no es pecado. ¿Cuándo es pecado la tentación? Cuando tú caes en ella, cuando somos seducidos y caemos en tentación, ahí sí estamos pecando. Amén. Pero al tenerla, no estamos pecando. Es cuando nos seducimos y caemos en ella. Ahí sí es pecado. El Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, y por 3 veces. Y después de salir del desierto, muchas veces dice la palabra que un fariseo, que un religioso de la palabra, que quiso tentarle, pero el Señor siempre le salía con la palabra, lo confrontaba con la palabra. Amén. Entonces, Él es un claro ejemplo de que tú y yo podemos ser tentados. Él en esa parte humana en el desierto fue tentado por Satanás para demostrarnos a nosotros que vamos a tener tentaciones en nuestras vidas y que podemos salir vencedor sin caer en ella. Amén. En el nombre del Padre, y seré que así será. Y dice: el pecado que más te asedia es en el cual eres más tentado. Amén. Tú y yo sabemos qué es lo que más nos asedia a nosotros, qué es lo que es la debilidad tuya y la mía. Tú la conoces, pero también la conoce Dios, pero también la conoce Satanás. Y Satanás traerá esa tentación en lo que tú eres débil. Amén. Si tú eres débil en el dinero, en cuestiones de dinero, la tentación va a ser el dinero. Si tú eres débil en las mujeres, te va a traer tentación en mujeres, y mujeres muy hermosas, para que tú caigas o para que yo caiga. Si tú eres débil en tu carácter, que eres impulsivo, la tentación que va a venir es de contienda, de momentos de impulsividad. Amén. Entonces tú y yo tenemos que estar atentos a cada tentación que se nos presenta. Y recuerda que las podemos tener y no es pecado. Pecado es cuando caemos en ella. Pero nosotros, tú y yo, podemos vencer las tentaciones. Jesús las venció.
Jesús las venció en el desierto y las venció muchas veces que se le presentaron. Y una de esas formas para que tú y yo podamos vencer la tentación es, primero, depender de tu muerte con Cristo. Dice, fuimos liberados por nuestra muerte con Cristo. En Gálatas 2:20 dice algo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, estaba pendiente de que tú también tenías que llegar a morir en esa cruz del Calvario, para que tu pecado muriera ahí, para que esa parte exterior tuya muriera ahí. Amén. Entonces, esa es la primera que debemos tener en cuenta, de recordar de que tú y yo morimos en la cruz del Calvario, de que el pecado ya no nos puede llegar a nuestra vida y nosotros acoger al pecado, no, que nosotros podemos vencer la tentación, amén, y teniendo en cuenta de que yo morí en la cruz del Calvario, amén. La segunda que debemos tener en cuenta es que tener en cuenta con la vida en Cristo, lo que somos nuevos en Cristo, amén. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Cuando tú recuerdas que tú eres nuevo en Cristo, amén, en tu interior hay algo que te dice que no debes caer en eso. Porque todas esas cosas viejas que la cual te agobiaban y que te hacían caer en la tentación, ya en ti no deben de estar. Amén. Porque tú has nacido nuevo. Moriste en la cruz y luego naciste con el Señor Jesucristo. Eso lo tenemos que tener en cuenta tú y yo. Amén. Para que ese interior tuyo, también esa carne que hay en ti, no te haga que tú seas seducido por la tentación. Dice aquí mismo, en Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es nuestra carne. Amén. No solamente Satanás te va a tentar, lo que te va a tentar también está dentro de ti, de tu interior. Esta carne, eso también te va a tentar. Amén. Ese viejo hombre que tuvo que haber muerto cuando tú y yo nacimos en Cristo nuevamente. Amén. Aleluya. Y tenemos como tercero, armarte con la palabra de Dios. Ojo, aleluya. Tú y yo sabemos que la oración es un arma poderosa, pero Dios también nos dio otra arma poderosa. No solamente la oración, también nos dio la palabra de Él. La palabra de Dios también es otra arma poderosa. Dice en Efesios 6:11, dice, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado las 3 veces en el desierto, Él confrontó a Satanás con la palabra. Amén. Lo primero que tuvo Jesús, dice que tuvo hambre. Y Satanás se le presentó. Y aquí claramente lo dice. Dice, y vino al tentador y le dijo, eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y mira lo que le respondió Jesús con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, aleluya, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea tu santo nombre. Esa fue la primera tentación. Jesús en todos esos 40 días, Él presentó hambre. Y Satanás dijo, pero si tú eres el Hijo de Dios, cómete esa piedra. La conviertes en pan y punto. No, y Él dijo, no. Es que no solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Después tentado la segunda vez y le dijo si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Oh, aleluya. Dios no puede ser tentado. Amén. Dios no puede ser tentado. Y dice el tercero,
Después le dijo, otra vez le llevó al diablo un monte y muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Y Jesús vino y le dijo con la palabra, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oh, aleluya, bendito sea el santo nombre del Señor. Que el Señor cada vez nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos vencer esa tentación. Aleluya. ¿Cómo la podemos vencer? Recordar de que tú moriste en la cruz con el Señor. La segunda, recordar de que eres nueva criatura en Cristo. Amén. Y tercero, armarte de la palabra de Dios, que es esa arma poderosa, tanto como la oración, la palabra de Dios. Aleluya. Y tú y yo saldremos victoriosos. Dice aquí en el mismo 12, dice, porque cuando hayas resistido la prueba recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona de vida tú y yo no la ganaremos si resistimos la prueba, si no caemos en la tentación. Te recuerdo, la tentación no es pecado, es pecado cuando caes en la tentación. Amén. Bendito sea la palabra de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordar que si tú pecas, vas a morir. Si tú y yo pecamos, vamos a morir. Amén. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas Dios nos regaló la vida eterna que está en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros hayamos resistido la prueba, esa es nuestra corona de vida que nos va a dar el Señor. Es el mejor regalo que Dios nos va a dar. Y dice a quien le ama. Aquí lo dice claro. Y ha prometido a los que le aman. Bendito sea la palabra de Dios. En el nombre del Señor, tú y yo vamos a resistir esa prueba. Amén. Vamos a pasar por encima de esa tentación sin caer en ella. Aleluya. Tú y yo podemos ser vencedores como venció el Señor Jesucristo a Satanás en ese desierto. Y hoy venceremos a Satanás, venceremos a nuestra carne y no caeremos en la tentación. Yo lo declaro para tu vida y para mi vida. Esta palabra fue una de las primeras que yo me agarré cuando comencé a conocer al Señor. Ustedes saben que mi debilidad cuando no conocía al Señor era la infidelidad. Y cada vez que se me presenta una tentación, yo recuerdo esta palabra. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, la corona de vida tendrá, que solo Dios le da a quien le ama. Oh, aleluya. Yo me recuerdo esta palabra cada vez que Satanás o que mi propia carne se quiere levantar y me quiere hacer caer en la tentación. Dios es bueno y maravilloso. Quiero que hoy ores conmigo juntamente para que esa tentación, cuando llegue a nuestra vida, saber cómo resistirla. Amén. Cómo no caer en ella. Padre amado, te alabamos, te adoramos en esta hermosa mañana. Eres tú el dueño de nuestras vidas, Señor. Eres tú, Padre bello, de quien dependemos, de esa muerte y de esa vida que somos en Cristo, y de armarnos de la palabra de Dios para no caer en la tentación, Padre. Como cristianos, como seres humanos, tendremos muchas tentaciones, pero, amado Dios, agarrados de ti, no caeremos en ellas, Señor. Seremos dichosos, bienaventurados, Padre, porque resistiremos la prueba, Señor, y porque queremos ganarnos esa corona de vida que tú tienes a quien le ama. Gracias te damos, Señor Jesús, en Cristo, Padre. Gracias, mi amado Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos diariamente y gracias por esta palabra que nos da vida y vida en abundancia. En Cristo Jesús, amén.